Y como está escrito en las profecías, y cual prueba al hombre, Dios enviará dos castigos al mundo. Las guerrillas y revoluciones invadirán la tierra, y un viento cundido de polvo y putrefacción dominarán los cielos, durante 3 días de oscuridad completa. Y con esta frase doy inicio. Les traigo las historias que nadie quiere contar, y aquellas que no pudieron ser contadas, lo que susurran los ríos y los pueblos, lo que cuentan aquellos que están muertos y se fueron sin saberlo. Bienvenidos a Espeluznante. Lo recuerdo bien, fue en una tarde atareada del mes de diciembre, alrededor de las 14 horas. Nadie pudo prever lo que sucedería, nadie pudo siquiera pensar que en ese pequeño instante todo cambiaría. Me encontraba dentro de mi oficina. Tenía pocos minutos de haber regresado de mi hora de almuerzo, invadido por aquella monotonía del trabajo y la seguridad de mi cubículo. Fui víctima de aquel suceso, al igual que todos los que conozco y todos aquellos que jamás conoceré. Y fue que sin más, sin previo aviso o anticipación, el mundo descendió a la oscuridad total. Una penumbra solo imaginada en historias de un mundo sin sol, sin luz. Gritos inocentes acompañaron a la oscuridad. La incertidumbre invadió aquella oficina en el 10º piso. La aumentada sensibilidad del oído solo podía captar ruidos de claxon, choques, muchos gritos. Sabíamos que esto no solo era en la oficina, era en todos lados. De alguna manera, todo se apagó. La luz se fue totalmente. De maneras muy burdas traté de utilizar mi teléfono, pero sin éxito alguno. No tenía ni siquiera la seguridad de haberlo desbloqueado. Pedían mantener la calma, no movernos de nuestro sitio y seguir las indicaciones. Uno de mis compañeros, el más cercano a la sala de descanso, trató de encontrar la manera de encender el televisor ahí encontrado, y utilizando la memoria que solo se obtiene al conocer un lugar por años, logró encenderla, tratando de encontrar alguna explicación en aquellos canales, algo que pudiera calmar nuestro miedo, algo que pudiera ayudarnos. En uno de ellos se escuchaba un noticiero. Poco a poco y lentamente el resto de la oficina nos movíamos a la sala de descanso, tomándonos de las manos, siguiendo la voz del televisor, el cual realmente no aclaraba nada. La lectora de noticias no sabía qué sucedía. Todo ocurrió mientras se encontraba al aire, prometiendo mantener la transmisión lo más posible. Escuchábamos gritos de los pisos superiores. De alguna manera habíamos hecho una fila con las sillas del lugar, iniciando en la sala de descanso y terminando a la puerta de los sanitarios, con la idea y el entusiasmo de mantenernos resguardados todos en un sitio. Se escuchan cristales romperse. Aquellos gritos ocasionales eran intimidantes. Sentíamos la aceleración en nuestra respiración, nuestros latidos firmes a causa de la adrenalina, mientras que aquellos más diestros trataban de comunicarse con sus seres queridos mediante el teléfono de la oficina. El resto solo escuchaba a una reportera manteniendo la calma y pidiendo mantenerla, momentos antes de que se cortara su transmisión. La oscuridad parecía eterna. El segundero de aquel reloj de pared jugaba con nuestros sentidos de formas crueles, sonando cada vez más fuerte y cada vez más lento. Muchos de mis compañeros, ante la desesperación, solo se resignaron a dormir. Otros pretendían encontrar alguna manera de llegar al primer piso y salir del lugar. Aquellos minutos se sentían como horas, y para desgracia de todos nosotros, aquel segundero que taladraba a nuestros oídos convirtió los días en años. No sabíamos exactamente el tiempo que llevábamos en esa condición. El televisor solo mostraba estática desde hace mucho tiempo. Solamente nos daba a entender que aún contábamos con energía eléctrica. Tomábamos agua del grifo, que era una manera fácil para reducir el hambre. Dormíamos el mayor tiempo posible. Prácticamente era una obligación. Ni siquiera sentíamos nuestros párpados al cerrar. Solamente escuchábamos gritos por doquier. El único motivante que teníamos era que, al despertar y abrir los ojos, todo hubiera pasado ya. Gritos de alegría me despertaron. El sol.
Las luces, la oscuridad se había ido. Aquella penumbra total que invadía el cielo por fin se terminó. Todos corríamos a nuestros cubículos. Tomábamos nuestras pertenencias y corrimos bajando la escalera para salir de ahí. Marcaba a mi casa esperando todo estuviera bien, pero no recibí respuesta alguna. La comunicación estaba interrumpida. El hambre era mi fiel acompañante mientras mis energías se agotaban bajando por decenas de pisos. No iba a arriesgarme a utilizar el elevador. Poco a poco observaba personas volviendo a subir, asustadas, histéricas. Empujaban violentamente acompañadas de llantos y gritos. No entendía qué ocurría, pero solo quería ir a casa. 3 días. Habían pasado 3 días completos. Una década a mis sentidos. Un terror indescriptible a mis recuerdos. La euforia me invadía a cada paso que daba. Me encontraba cerca de llegar al primer piso. Un olor extraño se hizo presente. Un hedor a podredumbre se intensificaba más y más a cada paso que daba. Y en ese momento entendí a aquellas personas que regresaban. Al llegar al primer piso, decenas de cadáveres se encontraban en él, llenos de larvas y moscas. La escena era casi un castigo bíblico. Cuerpos, muchos cuerpos sin piel. Figuras carnosas en descomposición sin la más mínima oportunidad de identificarlos. Personas a las cuales parecían les hubieran quitado la piel cual prenda. Nadie quería pasar por ahí. En un acto de iniciativa, subí un par de pisos, dirigiéndome a la sala de seguridad, con la esperanza que aquel vigilante que saludo ocasionalmente aún conserve las llaves de la puerta trasera. En aquel cuarto había al menos 10 personas. El temblar de sus manos y la expresión de sus rostros me hizo acercarme a observar las pantallas que ellos miraban. Ahí fue cuando lo comprendí todo. La luz jamás se fue. No había oscurecido en lo absoluto. Nos habíamos quedado ciegos. La sorpresa nos aterró a todos, pero la paranoia comenzaba a dominarnos. Al momento de ver los videos de la cámara de seguridad, mostrándonos a algunos de nuestros compañeros siendo atacados por sombras, una especie de sombra humeante, distinguida fielmente por aquella cámara por un par de ojos brillantes en lo que podría considerarse un cráneo, un rostro. Dentro de esas cámaras podíamos ver a todos mis compañeros bajando las escaleras, siendo atacados por aquellas sombras, de alguna forma entrando por su boca, deformándolos y retorciéndolos de manera no naturales, expandiendo su boca de manera que el cuerpo humano es incapaz, acompañado de un notorio dolor. Cual serpiente comenzaba a regurgitar el individuo dentro del cuerpo. La escena es explícita y grotesca. Aquel cuerpo sin piel sale poco a poco por la boca de la propia persona, quedando apilado junto al resto de individuos. El caos se propagó rápidamente. La histeria y el miedo nos habían consumido. Muchos corrían por el pasillo saltando por las ventanas. Otros, sin importar la escena y el olor, salieron por la puerta principal. Muchos gritos de "¡Nos están cosechando!" no cesaban, aunque realmente cobraban sentido. Varios de nosotros decidimos escapar. Corrimos pisos abajo y fue cuando ahí lo encontramos. El sujeto de aquel video de la cámara de seguridad, gritando, bajando a prisa a nuestro lado lleno de histeria, camuflándose como uno más. Nos detuvimos de golpe. Nuestras miradas se cruzaron. Nadie decía el más mínimo susurro. Solo esperábamos a aquel que de manera inconsciente nos guiara, aquel que su primera acción nos impulsara a huir o a combatir. En ese segundo nadie respiró. El tiempo se detuvo totalmente. Fue cuando Damián, un chico de contabilidad, nos brindó una respuesta, tomando impulso, golpeando a aquel sujeto con un pequeño extintor que traía cargando. Aquel sujeto cayó al piso, intentando levantarse en cuanto su cabeza rebotó. Cual jauría nos abalanzamos contra él, tomando sus piernas y sus brazos, sometiéndolo contra el piso. Él lloraba y preguntaba por qué el ataque, pero aquello que estuviera ocupando el cuerpo no comprendía que ninguna persona podría soportar aquel golpe certero. Nadie sobreviviría, y él estaba intacto. Todos gritábamos preguntas aleatorias. ¿Qué eres? ¿Qué haces aquí? ¿De qué planeta son? ¿Son demonios? Y eso son solo aquellas que pude entender.
Aún sueño y recuerdo todas esas preguntas, las cuales hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Eso comenzaba a pedir ayuda, primero como un joven y cualquier persona, pero lentamente distorsionándose en algo horrible, inentendible y grotesco, solo detenido por un golpe íntegro. Esto se quedó inmóvil, pero gradualmente comenzó a secarse, tan rápidamente que era como desinflar un globo, quedando solamente un cascarón expuesto, una tela expuesta. Después de eso solo corrimos. Los días pasaron, pero todo estaba perdido ya, sin contar con las incontables muertes de todos aquellos que se encontraban en las calles o en trabajos de riesgo al momento de caer la oscuridad. Nadie confiaba en los demás, cuerpos pudriéndose por todos lados, y el saber que los usurpadores estaban dentro de muchos, solo acrecentó la desconfianza en los demás. Nadie sabía quién realmente era un humano y quién no, hasta que fue demasiado tarde. En cuestión de 3 días todo terminó. Por mucho que aquellas sombras pudieran ocupar nuestros cuerpos, no eran capaces de entender nuestras costumbres y formas de vivir. Muchos fueron descubiertos por su incapacidad de abrir una llave de agua, abrir una puerta. Nadie sabía cuántos perecieron o cuántos fueron usurpados. Todo aquel que podía ser descubierto era aniquilado en el momento, pero nos dimos cuenta muy tarde que aprendían muy rápido. Ellos te veían realizar una acción y esa acción ya no podía utilizarse para localizarlos. Aprendían a abrir puertas, aprendían a abrir llaves, aprendían a comer, aprendían todo lo que podían ver con tal de camuflajearse. Todo terminó. Jamás supe más de mi familia. Por días traté de comunicarme, pero fue inútil. Los esperé en casa con la ilusión de volver a ver a alguno de ellos, pero todo fue en vano. La histeria y el anarquismo se apoderaron del mundo, así que decidí escapar. Permanecí con 2 colegas, tomamos un poco de víveres y el equipo necesario, y nos ocultamos en lo profundo del bosque, lejos de la ciudad, con el fin de mantener nuestra distancia de esa sociedad que a medida se volvía frágil y volátil. Hasta que, una mañana, la oscuridad regresó. A pesar de estar en medio del bosque, pudimos encontrarnos, resguardarnos y esperar a que todo terminara. Nuevamente, 3 días habían transcurrido. La luz regresó. Mis ojos dolían a causa de la intensa luz del sol, pero en el instante en el que logré enfocar, el temor me paralizó, puesto que me encontraba en medio de la nada, acompañado de mis 2 compañeros y enfrente a nosotros un cuerpo sin piel. No sé realmente quién de ellos fue usurpado. Las miradas desconfiadas entre nosotros no se hicieron esperar, pero estoy seguro que no pasará mucho tiempo para que lo averigüemos. Quisiera agradecer a la página de Facebook El Señor del Inframundo, que me permitió utilizar uno de sus escritos como base para realizar este video. Si te gusta el contenido creepypastero e historias extrañas y lúgubres, síguelo en su página de Facebook. Tiene contenido muy bueno y constante. Te dejaré el link en la descripción. Si el video te ha gustado, regálame un like o compártelo con tus amigos. Créeme, son de mucha ayuda y motivante para mí. Si tienes alguna sugerencia para un video, te pido dejarla en la caja de comentarios. Sin más por el momento, me despido. Esto fue Espeluznantes. Buenas noches.